Buenas noches, desde aquí, desde Lima, Perú, del distrito de Santiago de Surco, Jirón Arica 365, el que le habla, Carlos Bocanegra, por la gracia de Dios, pastor de esta comunidad carismática Jesucristo es el Señor. Y estamos entrando al tercer nivel de discipulado. Este discipulado entramos con la lección de Fe 2. Ya hemos estudiado Fe 1, estamos entrando a Fe 2 y vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios, a nuestro Padre, a través de Jesús, por la vida de todos los que nosotros podemos estar creyendo que se pueden convertir, poder estar orando porque Dios nos mueva a poder ministrar a multitudes de personas. Para esto estamos siendo equipados. Un discipulado es importante. Un cristiano sin discipulado es como un barco sin ancla, un barco que va a la deriva. Un cristiano sin discipulado es como un minero que no tiene linterna. Un cristiano sin discipulado es como alguien que va a la guerra y no tiene armas. ¿Ve? Entonces, un cristiano tiene que ser discipulado, bien discipulado. Nosotros sabemos que hay cantidad de cristianos en todas partes del mundo, pero casi todos los cristianos no reciben discipulado. Mayormente son cristianos que van los días domingo o los días de adoración a la iglesia, pero los días de discipulado, ¿verdad?, que son tan importantes, ahí donde se establecen. Por eso le agradezco a todos aquellos que están conectados y a todos los miembros que están aquí de la iglesia recibiendo este discipulado. Así que vamos a orar y le decimos: Padre, venimos a tu presencia por el único camino vivo y nuevo, el cual abrió Jesús, para que nosotros llegamos a tu presencia. Gracias por habernos justificado, por habernos redimido. Somos justificados, Señor, porque toda cuenta que teníamos fue saldada. Toda culpabilidad fue saldada en la cruz del Calvario. Gracias. Hemos sido declarados inocentes, Señor. Y por eso que estamos delante de tu presencia sin ningún sentimiento de culpa ni de inferioridad. Gracias, Jesús, por redimirnos. Gracias por pagar el precio tan alto. Éramos los esclavos muy carísimos porque pagaste con tu propia vida para que nosotros seamos de tu propiedad. Valemos tu sangre, valemos tu vida, Jesús. Gracias por darnos tu Santo Espíritu. Gracias, Espíritu Santo, por ser templo donde habita la preciosa persona del Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Puedes tú tomar nuestras vidas, te las damos totalmente. Puedes reinar. Haz conforme tú anhelas, tú deseas, conforme la voluntad. Que cada palabra que salga en esta noche sea para edificar, no para destruir, porque toda palabra es para edificar, para bendecir. Gracias por cada uno de los que están conectados en este momento y gracias por todos los miembros de la iglesia que están llegando y ya están acá presentes para recibir este precioso discipulado. En el nombre de Jesús, todos damos un fuerte amén y amén. Gloria a Dios. Bien, hermano, entonces empezamos con este crecimiento espiritual nivel 3. Estamos en la lección número 1, Fe 2. Como le venía comentando, no soy una persona que enseño fe porque leí un libro de fe o escuché a alguien de fe. No, he vivido desde el año 92 que recibí enseñanza. Acepté a Jesús en el año 85 y me preocupé en estudiar la palabra, me preocupé en meterme en la escritura. Cuando estaba estudiando allá por el año 92, yo le pregunté a un ministro que nos enseñaba y le dije: yo quiero ser un hombre de fe. ¿Qué tengo que hacer para ser un hombre de fe? Quiero ser un hombre de fe. Y él me dijo: ¿quieres ser un hombre de fe? Le dije: sí, quiero ser un hombre de fe. Y él me dijo: ¿sabes quién es el padre de la fe? Anda, búscalo. Y cuando abras tu Biblia, busca la vida de Abraham desde el Génesis. Síguelo en cada parte, síguelo. Y en una oportunidad me encerré 3 días en ayuno para poder buscar la vida de Abraham, cómo hablaba, cómo actuaba, qué decía, y comencé a aprender, porque me dijo: busca su vida de Abraham, míralo cómo oye la voz de Dios, míralo cómo actúa, cómo habla, cómo le cree, si le volvió a pedir de nuevo. La verdad que fue fascinante y hasta ahora me deleito cuando veo la vida de Abraham. Y como le estaba comentando,
he pasado por momentos muy difíciles. Allá por hace como 30 años atrás, 29 años atrás, una de las noticias que pudo derrumbar mi vida, pudo destruir prácticamente mi vida, fue cuando fui al hospital y el médico me dijo: ¿usted es el padre de la niña que ha nacido? Le dije: sí. Y me dijo: deja que esa niña se muera, porque esa niña no debe vivir, no debe vivir. Pero ya estaba estudiando la palabra, estaba creyendo que Dios hace milagros, que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Saltó un Salmo 112, verso 7. No tengo temor de malas noticias. Mi corazón, mi espíritu está firme confiando en Dios. Le creí a Dios con todo mi corazón. Lo que me dijo el médico, bien, hay que respetar a los médicos, ellos estudian años y años, pero también hay que entender, hermano, de que no existen dos verdades. Hay una sola verdad, y la verdad que prevalece es la verdad que viene de parte del Dios, la parte del cielo. Así que si es que creemos en esa verdad, cualquier cosa que nos digan, establécete en la verdad que viene del cielo. Sé que no es muy fácil cuando uno empieza, pero si te aferras a la verdad de Dios, si te aferras a la promesa, Dios te honrará, porque tú comienzas a honrar a Dios. La Biblia dice que Dios honra a los que le honran. Repita conmigo: Dios honra a los que le honran. Así que el médico me dijo: usted está loco. Me dijo: su niña es un cristal, se cae y se deshace. Yo no sé por qué dijo esa palabra, pero yo tenía la respuesta correcta. Le dije: sí, yo sé que mi hija es un cristal, no está en cualquier mano, sino está en la mano de Dios. Y para que a Dios se le caiga un cristal difícil, y para mí es imposible que a Dios se le caiga un cristal. Y en verdad saqué a mi hija y hay un salmo muy poderoso que dice: y daré por respuesta a mi avergonzador que en la palabra o en la promesa de mi Dios yo he confiado. Es excelente, hermano, cuando uno comienza a entender la Escritura. Y me paré frente al hospital cuando sacaba a mi niña. Después de 7 días me dijeron que yo estaba loco, que si un desenlace, yo era el único responsable. Así que tomé a mi hija en mis manos y le dije: te lo dije, diablo, te lo dije bien claro. Y daré por respuesta a ti, que eres mi avergonzador, que en la palabra de mi Dios, que en la promesa de mi Dios, yo he confiado. A mi hija nunca la trataron, solamente la observaron. Y al año tuvieron que decir de que algo había sucedido. Parálisis cerebral, taquicardia, infección generada, broncopulmonía, 5 diagnósticos de muerte. Y mi hija hoy en la actualidad es casada, tiene 2 niños. Y solamente quedó un recuerdo de lo que ella no había padecido cuando recién había nacido. Si me dicen alguien, ¿tiene alguna secuela? No tiene una sola secuela. Porque cuando Dios sana, sana completamente. Amén. Entonces quiero por favor que todos estén atentos a este tema. Es interesante, bien interesante el tema de la fe. Muchas veces cuando he compartido fe a otras personas me dicen ¿qué cosa crees? Que por hablar, los loros también hablan y repiten, y por estar repitiendo las palabras va a suceder. Y entonces a veces es un poco complicado poder darles a entender, porque hay que empezar desde abajo. Desde abajo. Entonces, mucha gente que está en un nivel alto de fe, a veces predican en su nivel, pero lo importante es enseñar desde el nivel más bajo para que todos puedan entenderlo. Amén. ¿Estamos de acuerdo entonces? Entonces, vamos a ir a Romanos capítulo 10 en el verso 8. Romanos capítulo 10 en el verso 8 dice: más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Dónde está la palabra? En tu boca. ¿Y dónde? En tu corazón. Ya saben ustedes del tema número 1 que corazón es espíritu, ¿cierto? Es tu esencia, es tu yo. No estoy hablando del alma, no, es tu yo. Tu espíritu he llamado el hombre interior, nueva naturaleza. Entonces, cuando el apóstol Pablo está diciendo acá, más que dice, cerca de ti está la palabra. ¿Dónde está la palabra? En tu boca. ¿Y dónde está? En tu corazón. Y esta es la palabra de fe que nosotros anunciamos. Entonces, noten ustedes, hermanos, que para ser una persona de fe, tienes que abrir tu boca. Tienes que declarar con tu boca. Hay un nexo entre corazón, tu espíritu y tu boca y tu espíritu.
hay una conexión. Está totalmente conectado. Y ustedes dirán, ¿por qué? Eso vamos a verlo paso a paso y vamos a ver cómo la palabra de Dios viene a nuestra vida y cómo la declaramos con nuestra boca. Ahora, vayan a segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 13. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe. Teniendo el mismo espíritu de fe. La pregunta es, ¿tenemos el espíritu de fe? Sí. Sí tenemos ese espíritu de fe. ¿Por qué tenemos el espíritu de fe? Desde el día que hemos aceptado a Jesús, somos nuevas criaturas, nueva naturaleza. Por lo tanto, no tenemos un espíritu de temor. No tenemos ese espíritu. Porque Dios no nos dio un espíritu de temor, sino de amor, de poder y dominio propio. ¿Ve? Entonces quiere decir que nosotros ya no tenemos ese espíritu muerto que teníamos antes de recibir a Jesús. Ahora somos nuevas criaturas. En esa nueva naturaleza que nosotros tenemos, nuestro espíritu tiene una tremenda y poderosa capacidad para caminar en fe. Una poderosa capacidad de caminar en fe. Entonces le dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe. Miren, teniendo el mismo espíritu de fe, conforme, fíjese bien, conforme a lo que está escrito. Conforme a lo que está escrito. Nuestro espíritu de fe se va a mover conforme a lo que está escrito. Conforme a lo que está escrito, no a lo que no está escrito. O sea, la fe de Dios está basada en su propia fuente, que es su palabra, no en lo que Él no dice. Por eso que no debemos estar siguiendo a fábulas artificiosas para poder creerle a cualquier persona. No. Hay que entender de que la fe tiene una sola fuente. La única fuente, escuchen bien, la única fuente de nuestra fe es la palabra de Dios. Son las promesas de Dios. Es nuestra única fuente. Por eso que ya como cristianos desechamos todo tipo de, ¿cómo le puedo decir? Tipo de brujerías o cosas artificiosas como fetiches, ruda, pate conejo y ciertas cosas que utiliza y hemos muchas veces también creído en ello. Eso queda a un lado, queda totalmente a un lado. ¿Por qué? Porque ahora esta fe, esta bendita fe, va a actuar de acuerdo a la promesa, a la palabra de Dios. Va a llegar un momento en que no te importa las circunstancias que te rodeen, no te van a importar nada en absoluto, porque vamos a notar aquí en la Escritura cómo caminó esta gente en fe, cómo caminó estas personas, y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Vas a cuidar tu mente como nunca en tu vida la has cuidado, como nunca. Si alguien me pregunta, ¿y usted cuando el médico le dijo de que su hija se iba a morir y que deje que su hija se muera? En ningún momento, cuando llegué a mi casa, no abrí mi boca para hablar de enfermedad, para hablar de parálisis cerebral, porque todos sabemos que es un parálisis cerebral. Todos lo sabemos. Eso no te lo curan en ninguna clínica y la más famosa en ninguna parte del mundo. El único que puede ser un milagro, porque la Biblia dice que para Dios no hay nada imposible. Quiero que por favor abras tu boca y digas, para mi Dios no hay nada imposible. Dilo 7 veces, vamos, dilo. Dios, no hay nada imposible. Si te pasaste una más, gloria a Dios. Pero eso declárenlo constantemente. Cuando lleguen a su casa, para mi Dios no hay nada imposible, no hay nada imposible. Vivan con esa palabra, vívanla, todos los días vívanla. Y es fácil. Muchos me dirán, no puedo hacerlo cuando estoy cocinando. Al contrario, cuando estás cocinando, cuando estás cociendo, cuando estás haciendo cosas, quehaceres de la casa, para mi Dios no hay nada imposible. Nada es imposible para mi Dios. No hay nada es imposible. Eso se va a quedar dentro de ti. De tal manera que cuando vengan ciertos problemas,
papá, mamá, o hermano, hermana, primo, o líder, ¿sabes qué? Tengo este problema. Yo estaba creciendo, recién habíamos aperturado la iglesia, cuando una hermana de edad se acercó y me dijo casi llorando, oh pastor, tengo un gran problema, usted no sabe qué gran problema que tengo. Yo le dije, hermana, disculpe, me está preocupando, ¿el problema es más grande que Dios? No, de ninguna manera, entonces preocupémonos cuando sea más grande que Dios. O sea que no hay problema que sea más grande que Dios, ¿verdad? No hay problema que sea más grande que Dios. Dios es más grande que cualquier problema. Así es. Nunca me voy a olvidar, estaba leyendo un libro cuando hubo un astronauta cristiano que bajaba ya de la luna y dice que cuando él estaba descendiendo, él vio a la Tierra del tamaño, dice, la vio del tamaño de una canica, después la vio del tamaño de un baloncesto, pero cuando la vio del tamaño de una canica, él, el astronauta, la vio del tamaño de una canica. Sabemos que es una canica, miren. Y él dice que sus lágrimas se le salían. Y él dijo, los cielos cuentan su gloria, el firmamento anuncia las obras de sus manos. ¿Qué es el hombre para que tengas memoria de él? Miren, ¿por qué? Porque él dijo, si yo veo como hombre, veo la tierra del tamaño de una canica, ¿de qué tamaño seremos nosotros delante de la presencia de Dios? Por eso que el salmista dice, aunque afligido yo y necesitado, Señor, tú estás pensando en mí. Y nosotros a veces, oh Dios, nos estamos ahogando con un vaso con agua. ¿Y de qué tamaño seremos delante de la presencia de Dios? Miren, y por eso que le digo, ¿no? Que para nuestro Dios no hay nada hay imposible. Por eso vamos a aprender de tal manera, ¿no? Que nos pueden llamar arrogantes, nos pueden decir que somos arrogantes cuando tú dices o declaras en fe, yo soy una nueva criatura. Si yo me muero, yo me voy al cielo. Y lo declaramos, ¿no? Yo soy bendito por Dios. Oh, qué arrogante. No somos arrogantes, somos humildes. ¿Por qué? Porque el humilde reconoce lo que Dios ha hecho en nosotros a través de Jesús. Entonces nosotros declaramos lo que somos en Jesús. Arrogante sería decir algo, ¿cierto?, que yo mismo lo he hecho por mis propias obras. Eso sería arrogante. Pero si yo digo, yo soy salvo, yo soy justificado por los méritos de Jesús, yo no soy arrogante, soy humilde, porque estoy declarando lo que Jesús ha hecho por mí. ¿Ves? Entonces, cuando uno comienza a caminar en fe, suena un poco arrogante. Ya yo le he comentado de que cuando a mi esposa le dijeron que tenía cáncer y los médicos me dijeron que no había mucha esperanza y que no se podía operar en esa zona, era la zona casi del cerebro, y le lagrimeaba la vista. Entonces mi hija me dijo, papá, tengo una amiga que su papá es médico y dice que quiere verla. Así que le llevé un disco que habíamos sacado ya a través de los ciertas respuestas que nos habían dado en el INEM. De tal manera que cuando el médico la vio, la observó, la puso a un lado, me llamó y movió la cabeza y me dijo, lo lamento, el tumor ha avanzado, ha agarrado nervios de la vista y muy posible pierda la vista, ya está empezando a avanzar. Mi pregunta es, ¿cómo se sentiría uno si no conoce la palabra de Dios? Que te lo están diciendo aquí a tu esposa, la que un día la conociste, te casaste, tus hijos, ¿no? Tu familia, la que compartes con ella todos los días, duermes con ella todos los días, ¿no? Compartes tus alegrías, tus gozos, y entonces ahora te digan tal cosa, y ustedes me dirán, y pastor, ¿y cómo se puso? No lloré para nada, no lloré para nada. No lloré para nada. ¿Por qué? Porque si yo me pongo a llorar, es como que si no conociera las promesas de Dios y le daría lugar al diablo. Le daría lugar al diablo. Y no estamos para darle lugar al diablo. Estamos para gozarnos delante de la presencia de Dios, cualquiera que sea nuestra situación. Amén. Como dijo el apóstol Pablo, ¿no? Para todo he sido enseñado, para todo he sido preparado, para vivir en la abundancia, para vivir en la escasez, para vivir en los problemas. Y un día le dijo, Señor, 3 veces he rogado para que me quites, Señor, ¿no? Este fastidio, esta molestia. Y el Señor Jesús le respondió y le dijo, Pablo, bástate mi gracia, bástate mi gracia. ¿Qué le está diciendo? Usa todos los recursos que yo te he dado. ¿Ves? ¿Qué tenemos que usar nosotros? Todos los recursos que Dios nos ha dado. Esta mente que tenemos,
¿Quién la creó? Dios nos lo dio a nosotros. Mire cómo tenemos que usar nuestra mente. Pero esta mente nos traiciona. Para la fe, la mente es muy traicionera. Para la fe, la mente es traicionera. Por eso que tenemos que hacer que la mente se vuelva un aliado de nuestro espíritu. Un aliado de la palabra, de las promesas de Dios. Y ahí comenzamos ya a caminar. ¿Ves? Y si me preguntan cómo está su esposa, sana. ¿La operaron? No la operaron. El tumor se desapareció. Eso fue un milagro. Un milagro. Los médicos no reconocen tales cosas, porque ellos han estudiado para declarar lo que ven, no para lo que creen. ¿Ves? Sin embargo, nosotros oramos lo que creemos y no lo que vemos. Entonces, veamos entonces lo que está diciendo el apóstol Pablo acá, ¿no? Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. ¿Qué dice? Creí. ¿Qué creí? Lo que estaba escrito. ¿Qué creí? La promesa escrita. La creí. Teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí. ¿Qué creí? Lo que está escrito. ¿Qué creí? La promesa. ¿Ve? Creí la promesa. ¿Qué dice la promesa? Que por la llaga de Jesús hemos sido sanados. Entonces tenemos que creerlo. Ahora, ahí no termina. Creí, por lo cual hablé. Entonces, ¿no? Teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, lo creí y lo hablé. Miren. Entonces, Pablo está hablando también en Romanos 10:8, dice, ¿no? ¿Dónde está la palabra? Está en tu boca y en tu corazón. Esa es la palabra de fe que nosotros predicamos, la palabra de fe que nosotros anunciamos. Entonces, no importa cuál sea tu situación, no importa las cosas que te puedan estar rodeando, lo importante es que tú puedas creerle a Dios con todo tu corazón. Pero cuando tú crees con todo tu corazón, se tiene que alinear tu alma. ¿Qué es el alma? Mente, emociones, sentimientos. En la mente se forman las imágenes. Ahí están las imágenes. La pregunta entonces, ¿qué imagen tienes tú? Porque tú puedes tener una imagen en tu mente de que alguien se va a morir, un familiar que tú amas se va a morir porque está en cama y oras, oh Dios, yo creo, tú la sanas, Señor, pero tu imagen sigue ahí, metida en tu mente, viéndola ahí tirada en la cama, inclusive estás viendo la capilla ardiente, estás viendo que todos van a mirarla, a llorar, estás viendo de que están llevándola al cementerio. Esa es tu mente, está trabajando, pero tu boca está diciendo otra cosa. Quiere decir que no hay armonía. Espíritu, alma y cuerpo tienen que estar en armonía. Este es un trabajo constante que no vamos a terminarlo hasta el día que tengamos que partir de esta tierra. Entonces, vamos a hacer un trabajo en realidad bastante fuerte con respecto a lo que es el alma. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, dice, ¿cierto? Con todas tus fuerzas. Mira, hasta tu mente tiene que estar en línea con la palabra, porque Dios mira nuestros pensamientos, Dios los mira. Dios mira lo que tú piensas, lo está mirando. De repente estás orando algo. Sí, Señor, tú lo sanaste, pero tu mente lo está mirando enfermo. ¿Ves? No hay armonía. Pero eso también lo vamos a entender. Cuando Dios creó todo, escuchen bien, cuando Dios creó los cielos, la tierra, van ustedes a Génesis, y dice creó y vio que era bueno, y que era bueno, y que era bueno. Todo lo que Dios creó es bueno. Repita conmigo, todo lo que Dios creó es bueno. Miren, todo es bueno. Pero ¿quién lo creó? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahí estaban los tres. Quiere decir que todo lo que Dios creó, lo creó con amor. Quiere decir de que el Padre, el Hijo, en Colosenses dice bien claro, ¿no? Por Él y para Él fueron hechos todos, sean tronos, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. Miren. Entonces quiere decir de que Jesús estaba en la creación. El Espíritu Santo estaba en la creación. El Padre estaba en la creación. Los tres estaban en la creación. Todo fue creado en armonía, en amor y en armonía. Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa de que si todo fue creado en armonía, cuando nosotros oramos, tiene que haber armonía también en nosotros.
¿Ves? Y cuando hay armonía, nosotros tenemos que ser tan agradecidos, tan agradecidos. Si me preguntan, ¿qué hice? ¿Qué hice? Cuando me dijeron que mi hija se iba a morir. Sencillamente oraba, solamente le daba gracias. No le pedía un milagro, no le pedí un milagro a Dios. Cualquiera que me esté escuchando va a decir, este pastor está loco. No le pedí un milagro a Dios. ¿Sabe por qué no le pedí? Porque a los hijos le pertenecen los milagros. La gente de pacto toma lo que le pertenece. Y cuando toma lo que le pertenece, se debe mantener dándole gracias a Dios toda su vida. Toda una vida. Pídele a Dios una sola vez. ¿Y cuánto le puedes pedir? Le puedes pedir en 1 minuto. Una sola cosa le puedes pedir en 1 minuto. No trates de convencerlo a Dios, convéncete tú. En 1 solo minuto, pero agradécele toda tu vida. Han pasado 20 y tantos años y yo le sigo diciendo, gracias Señor por haber sanado a mi hija. Gracias Señor por haber sanado. Ahí la veo en la escuela dominical trabajando con niños. Gracias Señor. Gracias Señor. Gracias Señor por haberla sanado. A mi esposa. Gracias Señor. Quiere decir que yo me mantengo dándole gracias, 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 gracias. O sea, ya no le estoy pidiendo. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, no se preocupen qué vas a vestir, qué vas a comer, porque los gentiles se preocupan por tales cosas. Repite conmigo, los gentiles. ¿Nosotros somos gentiles? No, éramos gentiles. Ahora somos la iglesia de Jesucristo. Somos hijos, ¿ves? Los gentiles caminan de espalda a Dios. Los gentiles no tienen pacto con Dios. Los gentiles no tienen promesas de Dios. Pero los que creemos en Dios, los que somos hijos de Dios y tenemos pacto. Entonces, ¿ves que es diferente? Entonces vamos aprendiendo. Y teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual lo hablé. Dice ahora, nosotros también, miren lo que está diciendo allá. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, todos nosotros. Repite conmigo, todos nosotros. Todos nosotros. ¿Ves? Una misma fe, un mismo bautismo. Y todos tenemos que caminar en línea. Y eso es lo importante. El otro día nos pusimos de acuerdo. Vamos a ponernos de acuerdo. Vamos a orar por un gran avivamiento espiritual. Vamos a creer por un avivamiento espiritual. Entonces, mucha gente piensa de que avivamiento espiritual es danzar. Le damos gracias a Dios porque uno puede danzar con libertad. Pero la danza no es un avivamiento espiritual. No, el avivamiento espiritual es cuando el Espíritu de Dios comienza a tocar la vida de los pecadores. Y los pecadores vienen arrepentidos a buscar a Jesús. ¿Ves? ¿Qué es un avivamiento? Cuando uno está frío, un cristiano que ya se ha enfriado y vuelve nuevamente a surgir el fuego de adentro, esa pasión por dentro, y comienza la alabanza, y ya es un efecto, prácticamente la danza es un efecto, ¿ves? Pero el avivamiento toca el corazón, el espíritu del hombre. De los inconversos los trae al arrepentimiento, y de los que son creyentes, como dijo Pablo, ¿no? Cuando le dijo a Timoteo, ¿no? Que avives el fuego del don que hay en ti. Avívalo tú, avívalo. ¿Cómo? Uno comienza a orar, escucha los mensajes, escucha la alabanza y comienza nuevamente ese fuego. Entonces, esto tenemos que hacer. Y comenzamos a decir, vamos a mirar a la gente entrando a la iglesia. Vamos a mirar cómo vienen las personas. ¿Y qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Ves cómo vienen los invitados? ¿Ves? ¿Ves? Le dije, hermano, van a comenzar a suceder milagros y sanidades. Ahí veo por el Facebook un hermano que dice, ¿no? Mire, puse hermano sobre tal persona y se sanó. Gloria a Dios. ¿Por qué? Eso pasó con los 70. El Señor lo mandó a los 70. Y le dijo, vamos, os doy autoridad. Vayan, los 70 fueron. Y cuando regresaron los 70, llenos de gozo, oh Señor Jesús, hay milagro y sanidad. Y Jesús, ¿sabe lo que le dijo? ¿Y por qué se alegran ustedes? Más alégrense porque sus nombres ya están escritos en el libro de la vida. Él está diciendo, no te alegren tanto por eso, porque esas cosas van a suceder. Pero nos hace tan difícil creer por un milagro, por una sanidad. Se hace tan difícil creer que Dios pueda sanar un cáncer, como pueda sanar un resfrío. Ahora repita conmigo, para Dios es igual sanar un cáncer y un resfrío. Es igual, ¿ves? Es igual. Entonces, esto es más difícil. No, para Dios no es difícil. Para la mente humana es difícil. Para Dios no es nada es difícil, nada es imposible. ¿Ven?
Entonces, estamos viendo dos partes, dos versos bíblicos, Romanos 10:8, 2 Corintios 4:13, 2 Corintios 4:13, Romanos 10:8. Ahora, en estos dos versos bíblicos, Pablo está enseñando de que la fe tiene que ver con lo que declaramos, lo que hablamos, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo hablo? ¿Qué es lo que yo hablo? Y eso vamos a profundizarlo más todavía, porque hay unas enseñanzas extraordinarias de Jesús cuando dijo: el sembrador salió a sembrar la semilla, ¿cierto? Sembró la semilla, se acostó, se levantó sin saber cómo la semilla, ¿no?, va a germinar y crecer. Y después vino el tiempo de la cosecha. Porque dijo: así es el reino de los cielos. Así es el reino de los cielos. Como cuando un hombre echa la semilla. Ahora, el reino de los cielos, así habló Jesús. Así es el reino de los cielos, cuando un hombre echó una semilla. En Lucas capítulo 8, verso 11, Jesús dijo: la semilla es la palabra. Si en el ámbito natural, una semilla se siembra en la tierra, nuestras palabras no se siembran en la tierra. Nuestras palabras se siembran en un reino invisible, que de acuerdo a lo que tú digas con tu boca, porque tiene una imagen, va a producir en el ámbito natural. Va a producir el ámbito natural. ¿Cómo funciona una semilla? Primero, la siembras en la tierra, después la riegas, ¿cierto? La palabra funciona en el principio de la semilla. La semilla tiene vida. Repita conmigo: la semilla tiene vida, tiene fuerza, tiene poder. Esa es la semilla, mire. Es una semilla. La palabra de Dios tiene vida, es viva, eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. ¿Ves? Quiere decir que la palabra funciona en el principio de la semilla. ¿Dónde se siembra la semilla? En el ámbito natural, en la tierra. Pero en el ámbito espiritual, por eso está hablando acá, ¿no? Y teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, conforme a lo que está la promesa, yo lo creí, por lo cual lo hablé. Y le dijo: tu nombre ya no será príncipe exaltado, ahora tu nombre será llamado Padre de multitudes. No le cuestionó a Dios, le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Señor, ¿cómo se llama usted? Yo me llamo Padre de multitudes. ¿Y dónde están sus hijos? Y yo me imagino diciéndole: Abraham, a ti no te importa. Yo le creo a Dios. Se acabó. Yo le creo a Dios. ¿Ve? A mí me decían: me han dicho que tu esposa tiene cáncer. No sé quién te habrá dicho, pero mi esposa está sana. Este está loco. Mi hija se quedó como 15 días en el hospital. Y todos mis familiares me preguntaban: ¿pero por qué no sale? Dime la verdad, ¿qué tiene? No tiene nada. Solamente la están observando, no tiene nada de nada. Cuando me dijeron que mi esposa se iba a morir, le dije a mi hija: sáqueme todas las fotos de las familias que han fallecido. No me dejes una sola foto. Miran, ¿pero por qué? ¿Por qué? Porque me acordé de un hombre de Dios, tremendo hombre de Dios. Allá en el año 92 estaba enseñando, dice que su esposa sufrió un accidente de tránsito. Un auto la atropelló, su hígado se partió, fue al hospital y antes de ir a la clínica, él se arrodilló en el baño, porque es el lugar donde oramos lo que estamos trabajando en una empresa, en un sitio, una oficina. Ese es el lugar más correcto. Se cerró, oró, se arrodilló y le dijo: gracias, Señor. Fue a verlo. La familia le dijo: ¿cómo se te ocurre venir tan tarde? Y le dijeron tantas cosas. Él creyó. Algún tiempo ya la tenía su esposa en casa, ya estaba en reposo. Fue a visitarla, su hermana de la esposa, la cuñada, y le decía: oye, tienes que cuidarte porque fulano de tal murió. Fíjate que también tuvo lo mismo y le fue tan mal. Se acercó este hombre de Dios, con respeto le tomó el brazo a la cuñada y le dijo: ¿sabes qué? Es tu hermana, pero es mi esposa. El día que cambies tu manera de pensar, tu manera de hablar, vienes a visitarla. Ahora no. Porque una persona que está así no necesita que le hable de muerte, sino de vida. Por eso que cuando empezamos los mensajes, ¿qué decimos? En mi boca hay un milagro. No hablaré de muerte, sino hablaré de vida.
¿Sabían ustedes que nosotros podemos cambiar el ambiente de nuestra casa? ¿Sabían o no? Una vez me invitaron a una casa para que ore por una persona. Y fui a esa casa. Oré por esa persona. Y cuando ya me estaba retirando, le dije a la persona que había invitado, esa casa está bien cargada. Bien cargada. Parece que ha habido palabras fuertes. Me miró y ¿cómo sabes? ¿Cómo sabes? Bien, me gusta ir a un sitio, pero primero estoy un tiempo en comunión con el Espíritu Santo. Y cuando fui a visitar a esta persona, era una líder de una iglesia por cerca de 20 años de líder. Cuando fui a visitarla me dijo, todos los años siempre caigo en cierto mes y estoy un mes en cama porque es un virus que tienen que tratarlo y me tira a la cama por un mes, pero siempre es una vez al año, pero son como 28 o 30 días. Y estoy enferma para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Había tomado Juan, capítulo 11. Y le dije, la enfermedad no glorifica a Dios. Solamente los milagros y las sanidades glorifican a Dios. Pero Dios me puso la enfermedad. Dios no pone enfermedades. ¿Y qué pasó? Ministrándole la palabra, Lucas capítulo 11, ¿qué padre hay que si su hijo le pide pan, le dé una piedra? Le comencé a hacer entender, entre en razón, y al último dijo, tiene razón, ¿verdad? Y esa mujer se sanó, y no más volvió a enfermarse. ¿Por qué? Porque lo que ustedes van a aprender, yo también lo aprendí. Y dice que debemos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Una vez que tú te establezcas en las promesas de Dios, vas a ser bien osado, bien osado, bien osado. Ya no vas a llevarte por aquellas personas que dicen, sí, pero hay una oración en la Biblia que dice, y en la única oración, hágase conforme tu voluntad. De repente es la voluntad de Dios que yo esté enfermo, que esté postrado en esta cama, que sea conforme a la voluntad de Dios. ¿De dónde sacan esa? Lo sacan, hermano, de la única oración que hace Jesús en el huerto de Getsemaní. ¿Y por qué tenía que Jesús orar de esa manera? Porque él dijo, mi alma, mi mente, mis emociones están tristes hasta la muerte. ¿Por qué? Porque él va a decir, Padre, glorifícame con aquella gloria que yo tuve antes que el mundo fuese. Quiere decir que lo que más le dolía a Jesús era tener que separarse del Padre y tener que morir espiritualmente, ir al infierno. Eso es lo que más le dolía, tomar el pecado de la humanidad, ¿ve? Y separarse con quien siempre estuvo conectado. Y él tuvo que decirle, Señor, no se haga entonces mi voluntad, hágase conforme tu voluntad. Esa es la oración de consagración. Así que no vayan a pensar ustedes de que si alguien está enfermo tiene que decir, oh Señor, entonces hágase conforme tu voluntad. Nosotros tenemos que saber que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Debemos saber que la voluntad de Dios es que todos estemos sanos. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, requisito, así como prospera tu mente, tus emociones, tus sentimientos, eso tiene que prosperar. Yo sé que en una iglesia siempre hay personas emotivas. Hay personas emotivas. Apenas le dan una noticia y ya están sus ojos rojos, llorando. El médico dice, yo lo entiendo. Pero cuando vayan a la palabra, mi Señor dice, ¿con cuál se quedan? Mi Señor dice, pero el médico dice, no negamos la existencia del dolor. Lo que negamos es el derecho a que la enfermedad esté en nuestros cuerpos, porque hemos sido constituidos templo donde habita la persona del Espíritu Santo. ¿Ve? Ahí estamos. Entonces, vamos avanzando. En estos dos versos bíblicos podrás notar que el creer está estrechamente vinculado con hablar. El creer con el hablar. Entonces, lo que yo creo, yo lo debo hablar. ¿Qué pasa si me quedo callado? ¿Qué pasa si me quedo callado? Vas a estar hablando las circunstancias, vas a hablar las circunstancias y vas a crearte una atmósfera y vas a atraer lo que tú estás hablando. Eso es lo que tú vas a traer en el ámbito espiritual, tú lo vas a traer. Por eso es importante que estén declarando lo que están creyendo.
¿Ha visto personas? No hay trabajo, no hay trabajo, no hay trabajo, no hay trabajo. Y cuando van a buscar trabajo, ¿encuentran? Y si no hay, ¿para qué buscas? Si no hay trabajo, ¿para qué buscas? Si tú dices, no hay trabajo, ¿para qué sales a buscar? ¿Cierto? Tú mismo te estás atando, tú mismo, dice, te hacen enlazado en los dichos de tu boca. Entonces no tenemos que hablar de esa manera. La gente de fe no tiene ese lenguaje. Entonces, vamos a ver la palabra confesar. La palabra confesar. Para muchas personas la palabra confesar, lo primero que viene a nuestra mente, la palabra confesar, es declarar nuestros pecados. ¿Cierto? ¿Y te has confesado? ¿Ya te confesaste? Confiesa. Entonces, ¡ay, mis pecados! Ahora, yo no estoy hablando, hermano, de que tiene nada de malo confesar pecado como cristianos. Como cristianos no somos pecadores. ¿Cuántos saben que los cristianos no somos pecadores? Repite conmigo, los cristianos hemos sido pecadores, pero ya no somos pecadores. Pero cometemos pecado. Mira que Salomón dijo, no he visto justo en la tierra que haga el bien y que también peque. Quiere decir, ¿el justo peca o no peca? Sí, lo justo pecamos. ¿Pero cómo pecamos? A veces con tu mente, con tu pensamiento, un mal deseo, ¿ves? Es pecado. No hacer el bien, ¿ves? Es pecado. Entonces, desear a alguien que no es tu esposa es un pecado. Pero la Escritura dice en 1 de Juan, abogado tenemos a Jesucristo el justo, y su sangre nos limpia. Un cristiano peca por debilidad, ¿ves? Pero uno que no es cristiano, prácticamente en una forma deliberada peca, porque tiene una naturaleza pecadora. El cristiano, nosotros ya, cuando aceptamos a Jesús, ya no tenemos una naturaleza pecadora, ya no. Tenemos una nueva naturaleza, ¿ves? Así es que vamos a ver esta palabra confesar, y tenemos que estar pendiente de esto sin perder la dirección de lo que es confesar. Vamos a ver, confesar. Cuando se habla de confesar, una vez más, mayormente, pecado. Entonces, cuando uno dice es pecado, te sientes mal. Y eso está bien, es un buen síntoma. Porque lo malo sería convertirse en un sinvergüenza. De no sentir, ¿no? Después de haber hecho algo malo, creer que lo hiciste bien y que debes seguir adelante. No. Ahí tienes que tener un alto y pedirle perdón al Señor. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Como cristianos, somos nosotros los que debemos aplicar la sangre de Jesús a nuestras vidas. Acuérdense que en la época de Moisés, cuando salieron ellos de Egipto, ellos mataron el cordero y ellos aplicaron la sangre en la puerta, en el dintel. ¿Se acuerdan? En el poste, ellos aplicaron la sangre. Somos nosotros los que aplicamos la sangre. Le decimos, si yo cometo un pecado, yo le digo, Señor, aplico tu sangre ahora. Yo me limpio con tu sangre. Perdóname. Pensé esto o dije tal cosa. Y nos limpiamos. La pregunta, ¿y tú crees que Él te perdona? ¿Están en duda? ¿Y creen que Él te perdona o no? Claro que nos perdona. Claro que nos perdona. Y nos seguirá perdonando. ¿Ve? Nos va a seguir perdonando. Entonces, ahí estamos en lo que es confesar. Pero vamos a ir a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Todos ahí en Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Si confesamos nuestros pecados, habla de confesar pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta epístola, escuche bien, esta epístola está escrito para nosotros. ¿Ves? Él es fiel y justo, nos perdona. Pero aquí habla de confesar nuestras debilidades. ¿Ves? Pero ahora vamos a entrar a la confesión de nuestras fortalezas. Ya no de nuestras debilidades, sino a la confesión de fortalezas en las cuales ahí debemos establecernos. Romanos 10:9. Regresamos a Romanos. Romanos capítulo 10, verso 9. A ver.
Romanos capítulo 10, verso 9. Si confiesas con tu boca, ¿está hablando de confesar pecado? No. Dice, si confiesas con tu boca que Jesús es Él, la palabra Señor ya sabemos que significa Kyrio, amo, jefe, dueño. ¿Ves? Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, corazón es espíritu, tu nueva naturaleza, tu hombre interior. Sí, ¿no? Confiesa con tu boca y crees en tu espíritu, en tu corazón, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué somos? Salvos. Ahora, el otro verso bíblico. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Miren, con la boca confesamos para salvación. ¿Qué pasa cuando uno acepta a Jesús? Es perdonado y es salvo. Somos salvos. O repita conmigo, somos salvos. ¿Dudas de que eres salvo? ¿Estás dudando que eres salvo si aceptaste a Jesús? O repite conmigo, el día que yo acepté a Jesús, desde ese día yo soy salvo. Ya eres salvo. ¿Qué estás confesando? Que eres salvo. ¿Cómo debes vivir? Como salvo. ¿Cómo debes caminar? ¿Cómo debes en realidad expresarte? Como salvo. ¿Ves? ¿Y has visto tu salvación? Sí. Está acá adentro. ¿Ves? Pero vas a dar testimonio de tu salvación. Estás creyendo algo que sucedió internamente, espiritualmente. Algo que sucedió, que nadie vio. De repente te vieron con las manos levantadas. Dicen, mira, salió adelante a aceptar a Jesús. O está en una esquina, en el evangelismo, en la calle, en el parque, está aceptando a Jesús. Pero ¿estás viendo algo adentro? ¿Que está sucediendo algo adentro? No estás viendo nada. Esto es por fe. ¿Ves? Y ahí hay una operación del Espíritu Santo haciéndonos nuevas criaturas. Pero sin embargo, ahora ¿qué decimos? ¿Qué confieso yo? Que por el sacrificio de Jesús yo soy salvo. Por creer en Jesús, por la resurrección de Jesús, yo soy salvo. Yo le digo, ¿te vas al infierno? ¿Tú qué le respondes? Que no. Exacto, que eres salvo. Oye, se acaba el mundo, ¿dónde nos iremos todos? ¿Al infierno? No, seremos salvos, o de hecho ya somos salvos. Pero yo lo creo, estoy viviendo esa verdad. Esa verdad no cambia. Entonces estamos hablando de fe, porque tú estás hablando de fe de tu salvación. ¿Ves? Si tú estás hablando en fe de tu salvación, tú tienes que creerlo. Y por ahí alguien me dice, pastor, el otro día me tomé un traguito porque yo salí del mundo y ahora me tomé unas copas y perdí mi salvación. Yo no te voy a decir que estoy de acuerdo porque tomaste. No, nunca estaré de acuerdo con ello. Jamás. Lo que sí te voy a decir, que si tú en ese momento le dices, perdóname Jesús, Él te perdona y tu salvación continúa. Como nos enseñaron antiguamente, si pecas, el Espíritu Santo te deja, porque lo dejó a Sansón, mira. Y ya se fue de Sansón y el Espíritu Santo no estaba con él, y Sansón tuvo que ser echado en una fosa ahí, y le echaban excremento, orine, todo lo que le echaban a él. Mira, le quitaron los ojos. Y entonces el Espíritu Santo también te deja. Es que ya no estamos en el antiguo pacto. Repite conmigo, estamos en un nuevo pacto, donde el Espíritu Santo no nos deja. Y estoy hablando en fe, que no me deja, ¿ves? Eso te va a ayudar a caminar en fe. Eso te va a ayudar a caminar en fe. Estás plenamente confiando y confiado que el Espíritu Santo está en ti. ¿Pero le fallamos o no le fallamos a Dios? Por supuesto que le fallamos. ¿Eres perfecto? Somos perfectos en el Espíritu, pero no somos perfectos en el alma. ¿Ves? Repite conmigo, soy perfecto en el Espíritu, pero no en el alma. Porque el alma tiene que ir siendo constantemente renovada. ¿Ves? Cuando estaba terminando el segundo año, sucedió algo curioso. Las enseñanzas eran tan extraordinarias,
que cuando estamos terminando el segundo año, faltaban ya unos 2, 3 meses, y le preguntábamos a los ministros, ¿hay un tercer año? Ellos no dijeron nada. Como seguíamos preguntando, ¿hay un tercer año? Y dijeron, sí, va a haber un tercer año. Y todo, oh, qué bueno, va a haber un tercer año. ¿Y cuál será la enseñanza? Y todos decían, la enseñanza del tercer año durante todo el año será obediencia, 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 obediencia. Eso quiere decir que todo lo que aprendieron, ahora pónganlo en obra. Obediencia, ¿ves? Obediencia a la palabra. Sencillamente. Entonces, ya estamos viendo ahora de que lo que es fe tiene que ver con hablar, confesar, hablar. Y le dijeron, ¿cómo se llama usted? Yo soy padre de multitudes. Ahora, ¿era o no era padre de multitudes? Cuando vamos a Romanos capítulo 4, vamos a ver cuando Pablo dice, ¿no? Que Dios llama las cosas que no son, como si fuese. Y dijo, porque te he puesto. Repite conmigo, te he puesto. Dios está hablando en fe. ¿Ves que Dios está hablando en fe? Él no dijo, te voy a poner. Te he puesto. No le dijo, te voy a poner. No, te he puesto. Ahora, ¿por qué somos perfectos en el Espíritu? Porque somos renacidos de simiente incorruptible, inmarcesible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. ¿Ve? Si alguien me pregunta, pastor, y si yo cometo un pecado poquito, no, fuerte, si te arrepientes, es el perdón. ¿Pierdes tu salvación? No, eres un bebé. Eres un bebé que estás creciendo. Está creciendo. Una vez me gustó un predicador, un evangelista, que dijo, si aceptaste a Jesús y venías a los brazos del Padre y te caíste y te levantaste, el Padre sigue así. Sigue así. Y si te caes, te levanta, Él sigue así. Y te sigue, sigue hijo, sigue hijo. Si te caes, levántate, porque mis brazos siempre estarán abiertos para ti. Amén. ¿Por qué deja de congregar la gente? ¿Por qué deja de congregar muchos cristianos? Porque a veces llega su cumpleaños y se alegran demasiado y dicen, no, ya no voy porque cometí un pecado, ya no, me puse a tomar y ya no voy. Pídele perdón a Dios. Ya no lo vuelvas a hacer. ¿Ves? Ya no lo vuelvas a hacer. Y sigue adelante. Entonces, no estoy dando, la Biblia tampoco da libertad de pecar. No estoy dando libertad de pecar, sino le estoy enseñando para que no se estén condenando, para que entiendan que la misericordia de Dios, pastor, pero la Biblia dice que Dios es un Dios justo. Nunca vamos a cambiar esto. Que Dios disciplina y azota y Dios, claro, la palabra disciplina, ya hemos hablado, ¿qué significa disciplina? Viene de la palabra pedagogo y la palabra pedagogo tiene que ver con una persona que educa, que enseña y antiguamente era un esclavo que llevaba a un niño a estudiar a la escuela y se preocupaba para que vaya a estudiar. Así que, pero el azote significa disciplina fuerte. Es cuando Dios te habla fuerte. Repite conmigo, disciplina es cuando Dios habla fuerte. Pero ¿a través de quién? De un predicador, de un evangelista. ¿Has escuchado a ese evangelista cuando comienza a hablar y dice, no, deja a la mujer de tu prójimo? Y está hablando fuerte, pero está hablando una verdad. ¿Ves? ¿Sí o no? Y Dios lo está disciplinando, pero es una disciplina fuerte. ¿Acaso fue con un mazo decirle, el Señor me ha dicho de que ploc y le dio una cabeza? No, porque eso no hace. No lo hace Dios, no hace esas cosas. Dios te va a disciplinar con su palabra. Con su palabra. Entonces, ahí estamos dando la introducción con 4 versos bíblicos para que entendamos. Y pasamos a la página 04. Entonces vemos que existe una diferencia entre los versículos mencionados. Una es para confesar pecado, pero la otra es para confesar tu salvación. ¿Ves? El diablo quiere engañarnos, nuestra mente quiere engañarnos. La mente nos quiere engañar. No. Te conviertes recién, no vayas a la iglesia ya. No vayas. Y ahí está la mentira. Ahí está la mentira. Ahí he puesto unos ejemplos. Si confiesas con tu boca el perdón de tus pecados
debes creer en tu corazón que el Señor te perdonó. A veces viene persona y me dice, pastor, si le contara mi vida es larga, 2 horas para contarle todo lo malo que he hecho. Yo le digo, ¿sabes cosa? A mí no me importa todo lo malo que has hecho. A nosotros lo que nos interesa es lo que Jesús ha hecho por nosotros. ¿Por qué no es bueno estar contando toda tu vida pasada? A mí me da vergüenza contar mi vida pasada, la verdad, me da vergüenza. Pero si algún día tengo que contarlo, y a veces he contado parte, lo he contado. Pero a veces me da vergüenza. Me da vergüenza de tonterías que hice en mi vida pasada. Pero a veces veo personas que se deleitan contando lo malo que hicieron. Bueno, no, a mí no me agrada eso. A mí me da mucha vergüenza de las cosas feas y horribles que hice. Y yo le pedí perdón a Dios. Y Pablo dijo, olvidando ciertamente lo que queda atrás, metiendo hacia adelante al premio de supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Ve? Eso también te ayuda para la fe. Estar olvidándote y dejar a un lado el pasado. Pablo tenía un pasado horrible. Un pasado terrible, terrible. Imagínate que era tan machista y tan malvado que la Biblia dice que agarraba a las hermanas, porque la judía tenía pues el cabello tan largo que las arrastraba, dice, los cabellos para llevar a las cárceles para que después sean llevadas a los circos, ¿no? Romanos, para que mueran ahí, los soltaban los leones. Fue uno de los primeros que estuvo ahí en la muerte del primer mártir cristiano de Esteban, ¿no? Y se deleitaba en la muerte de él. Mire, pero después todo eso le venía a su mente, pues olvidándome ciertamente lo que queda atrás, vestiendo. Él tuvo que entender, por eso que él saca la justificación como una tremenda revelación. ¿Qué es la justificación? Él tuvo que entender y justificado pues por la fe, ahora tengo paz para con Dios. ¿Por qué justificado? Porque, ¿usted sabe qué significa justificado? Declarado inocente. Romanos 5:1 dice, ¿no? Justificado pues por la fe, tengo ahora paz para con Dios, porque su pasado lo estaba atormentando. Y cuando le viene la revelación de él, entonces su fe la aplica a la justicia de Dios. Hemos sido justificados. Por eso, en tu salvación, tú tienes que creer que tú fuiste perdonado. Así que a mí no me vengas a decir, pastor, que mire que yo que aún todavía cometí un aborto. Hermano, Dios te perdonó. Yo no estoy de acuerdo con los abortos. Yo creo que nadie está de acuerdo con aborto. Pero ¿sabes qué? Quiero decirte que Dios te perdonó porque tú le pediste perdón. ¿Ve? Y seguiste para adelante. Y hay que seguir para adelante. O de repente yo impulsé y obligué para que abortara. Pero ya te convertiste. Ya tienes a Jesús. Ya te perdonó. ¿Ves? Por eso que se fue al infierno. Para pagar el precio de nuestro pecado. Y ahora, motivo, ¿no? Esta enseñanza de fe, tú tienes que tomarla. Tienes que tomarla, esa enseñanza. Tienes que establecerte en esa enseñanza, bien establecido, para que nadie te mueva. Una cosa es tu pasado, nadie va a cambiar tu pasado, nadie lo va a cambiar. Ni Dios siendo Dios puede cambiar el pasado. No, Él no lo cambia, pero sí sana nuestras heridas. ¿Ve? La sana. Es como que cauteriza la herida. Y una vez que la herida está cauterizada, ya no hay dolor. Pero cuando la herida no ha sido cauterizada y te recuerdas, es como si te refregaran algo y viene el dolor. Pero una vez que fue cauterizado, ya no. ¿Por qué? Porque mi fe ha sido aplicada en la salvación que Jesús me ha dado, en la justificación y en la redención. Amén. Entonces, en eso tenemos que establecernos, ¿ya? Ahora, si confiesas que Jesucristo es tu Señor y Salvador, debes creer en tu corazón que ya eres salvo. Entonces puedes disfrutar de tu salvación. Disfrute de tu salvación. Si alguien te dice, oye, yo te conozco tu pasado, tú fuiste estar por cuál, ¿qué harías? ¿Cuál sería tu actitud? ¿Te sentirías mal? No. No tienes por qué sentirte mal. No. Sencillamente tienes que decirle, no, que Jesús te perdonó, que tú crees que ella lo hizo. Y está tu fe. Y lo estás confesando, lo que tú crees en tu corazón. Por ejemplo, yo estoy 1000% seguro, 1.000.000% seguro que Dios me perdonó. Yo lo creo. Yo estoy plenamente seguro que si yo me muero, me voy directamente al cielo. Así, directamente al cielo. Y si alguien dice, voy a hacer una misita ahí, ya sabe que esas cosas en realidad son costumbres paganas. Perdóneme, pero tengo que decirle la verdad. Son costumbres paganas. ¿Sabe por qué? Porque si usted estudia en historia universal, en la historia universal, todas las culturas paganas hacían culto de muertos. Como esa tradición y esa costumbre pagana se impregnó en la mente de las personas,
Y cuando Jesús apareció y entró el Evangelio, entonces cambiaron esa costumbre pagana de culto de muerto por misa de difunto. Los tuvieron que cambiar por misa de difunto. Y ahora la gente sigue creyendo, pero lo mismo que es culto a muerto. Y está en Deuteronomio lo que le llaman necromancia. No invocarás los nombres de los muertos. Entonces es interesante cuando uno comienza a leer la Escritura para poder aprender. Bien, si confiesas con tu boca que Jesús se llevó tus enfermedades, que se llevó tu pobreza, que llevó la maldición, también debes creer en tu corazón y actuar y caminar y disfrutar en la verdad de Dios. ¿Qué pasaría si no tienes un sol en tu billetera? No tienes ningún billete en la billetera, no tienes un solo billete. ¿Qué pasaría? ¿Qué dirías con tu boca? ¿Qué dirías? Oh, soy pobre. No, en la palabra, soy misio. No, no tendrías que hablar esas palabras. Allá por ese tiempo, el año 92, que fue mi primer año, pero glorioso año, aprendí algo. Que siempre nosotros, uno está acostumbrado. Te vas a caer. Me muero de frío. Oh, me muero de hambre. Y cuando nos comenzaron a enseñar la palabra, traté de cambiarlo. Y cuando oraba y meditaba, yo decía así: no voy a decirle a mis hijas, te vas a caer. Le voy a decir, te puedes caer, te puedes caer, te puedes caer. Hasta que después, te puedes caer. Cuidado, te puedes caer. Yo he visto con mis propios ojos, ahí en mi balcón, mirando, una señora que pasaba con sus niñas. Te vas a caer, no te he dicho, no vayas para allá, te vas a caer, te vas a caer. Y pues no, cayó la niña. Después que se cayó, también encima le cayó. Pero te dije que te vas a caer. Porque ¿cómo declara? Le dice lo que va a suceder. ¿Ves? Jesús nunca dijo, me muero de hambre, me muero de frío. ¿Ves? Hay alguien que lo dice, cambia tu manera de declarar. No estás hablando en fe. No estás hablando en fe. Pedro quiso negar a Jesús. La criada le dijo, tú hablas también como uno de ellos. Se le había pegado el lenguaje de Jesús, un lenguaje de fe, un lenguaje de amor. Ya no pudo negarlo. Entonces que se nos pegue ese lenguaje, que se nos pegue prácticamente, no las promesas, la palabra de Dios. Te puede decir, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo estás? ¿Mejor que ayer? Como me dice, ¿no? Pastor, ¿cómo está? Yo, mejor que ayer. Y otro día me saluda, pastor, ¿cómo está? Mejor que ayer. Pastor, ¿usted siempre está? Claro, por supuesto. Hay gente que me dice, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Pues miren las cosas que están sucediendo. Yo le dije, así el mundo se hunda, la iglesia se seguirá levantando. Y nosotros somos la iglesia. Entonces, no tenemos que... Me gustó mi pastor Sarrut cuando fue al grifo y le dijeron, ay, señor, usted sabe que la gasolina ha subido, está por las nubes. Y el pastor le dijo al que atendía, joven, mi fe está sobre las nubes. Gloria al Señor. Son enseñanzas que recibimos de gente, en realidad gente de fe. Entonces, hasta ahí estamos creyendo, ¿no? Jamás te olvides lo que declaró el apóstol Juan, ¿no? Cuando dice que todo aquel, vamos a ir ahí, todo aquel que es nacido de Dios, primera de Juan, todos a primera de Juan. Todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Primera de Juan, capítulo 5, verso 4. Cuando aperturé la iglesia hace 25 años, ese fue el verso bíblico que puse. Ese fue el versículo bíblico que puse ahí. Porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Ese fue el verso bíblico. Porque todo aquel que es nacido de Dios. Porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que va a vencer al mundo, o ya venció al mundo. Entonces, si tenemos fe, si la iglesia tiene fe, ¿quién va a vencer? ¿El mundo o la iglesia? Y las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es una iglesia de fe, porque sabe lo que tiene. ¿Ves?
O sea, quiere decir que el infierno no va a prevalecer contra la iglesia. Es la iglesia que prevalece contra el infierno. El infierno tiene su propio lenguaje. La iglesia tiene su propio lenguaje. ¿Ves? El infierno, tengo hambre, me muero, tengo frío, me como que esto, que el otro, todo. No hay, no puedo, es imposible. Ese es el lenguaje. Entonces tenemos que cambiar ese lenguaje, pero procuremos cambiar ese lenguaje. Pastor, ¿cómo se cambia ese lenguaje? A través de tu meditación. ¿Cómo tu meditación? Reconoce lo que tú hablas en casa. Reconoce lo que tú hablas en tu trabajo. Reconoce. ¿Qué hablas? Yo comencé a reconocer, cerraba mis ojos y le decía, le estoy diciendo a mis hijas, te vas a caer, que no hay esto, que no hay lo otro. Ahora voy a cambiar totalmente. Voy a cambiar. Voy a decirle, te vas a caer. No voy a decir, no tengo dinero. No, por el momento no tengo. ¿Ves? No tengo oro, no tengo plata. Ya ves, Pedro era pobre. Hay que ser como Pedro. Pedro dijo, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, ya ves, hay que ser como Pedro. ¿Y quién te ha dicho que Pedro era pobre? ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Echa las redes. Él no dijo, eche el anzuelo. No. Por eso que hay gente que piensa de que a veces cuando Dios prueba tu obediencia, tu fidelidad, piensa que lo está ridiculizando. Pedro le dijo, Señor, han venido a cobrarnos. Y tú sabes que los extranjeros son los que pagan el impuesto, los nacidos en casa no. ¿Qué hacemos? Para que no se ofendan, Pedro, anda, agarra tu anzuelo y saca un pez. ¿Cómo se sintió Pedro? Ofendido, ridiculizado, porque Pedro no era un pescador de anzuelo. Pedro tenía barcas y echaba redes. Oh, no tengo oro, no tengo plata, lo que tengo... Oh, pobrecito, él no era pobre, él había dejado la barca para que trabaje para su familia, pero ahora él entró al ministerio. ¿Cuántos saben que los que entran al ministerio deben entrar en fe y por fe? La Biblia dice, ¿no? Jesús dijo, no tengo dónde recostar la cabeza, ¿no? Las zorras tienen nido, las aves guaridas y las aves nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Ya ves, Jesús no tenía nada. Jesús está entrando a Samaria y en Samaria nadie le iba a dar cabida. ¿Ves? Además, Jesús está en el ministerio. Una vez que tú estás en el ministerio, tienes que caminar por fe. ¿Por qué? Porque vas a tener que dormir muchas veces en una estera. No porque no tengas dinero, no porque no tengas una casa. En Juan, ¿te han visto cuando Jesús lo siguieron y le dijeron, Maestro, enséñanos su casa? Y Jesús lo llevó a su casa. Repita conmigo, Jesús tenía una casa. Pero cuando empieza su ministerio, ya Jesús no estaba en su casa. Él tenía que ir a diferentes lugares. Ya no tenía una almohada, ¿ves? Entonces tenemos que caminar por fe y creer en todas las cosas que nos va concediendo. Entonces, vamos a continuar. Ahora, ¿qué relación existe entre el creer, ver y tener? Vamos a entrar a esto. Quiero ayudarte con esto, es interesante. Esto es lo que a mí me ha ayudado. A mí me ha ayudado, me sigue ayudando. Mi esposa estaba deteriorada. Totalmente deteriorada. Yo les he dicho, se levantaba para ir al baño y se caía al suelo. Yo tenía que levantarla, ayudarla. Los médicos me decían lo peor. Yo seguía ahí a su lado de ella, no abrí mi boca. Hasta ahorita no abría mi boca a decir que no. Yo me callaba. ¿Qué tiene tu esposa? No está bien, pero no sale. Está bien, no te preocupes, no. Está pasando una circunstancia difícil, pero me han dicho, no te preocupes. Ella está bien, ella está sana. Señor, usted no tiene hijos. ¿Cómo puede decir que es padre de multitudes? No te preocupes. Yo soy padre de multitudes. Pero ¿cómo puede hablar que es padre de multitudes? Usted está loco. Usted está construyendo un arca donde no hay agua, no hay un embarcadero. ¿Dónde va a meter usted? Acá está en el desierto. No te preocupes. Seguía golpeando, seguía haciendo. Él seguía creyéndole a Dios. ¿Ves? Y por eso le digo, ¿no? ¿Qué relación existe entonces en el creer, ver y tener? ¿Quieren ser personas de fe? ¿Quieren ser gente de fe o no? Ven, vamos a ver. Cuando estudias tu Biblia, ¿no? Respecto a la fe, notarás que siempre se va a relacionar el creer, ¿no? Ver y tener. Siempre hay una relación. Hay una relación de la boca con tu corazón con tu boca, con lo que tú hablas.
Ahora vamos a tomar nuestra Biblia y vamos a ir a Juan 11:40. Y todos sabemos lo que dice Juan 11:40. 11:40. Jesús le dijo. ¿Qué le dijo Jesús? Él no le dijo, te digo. Él dijo, te he dicho. Eso significa que ya anteriormente se lo había recalcado. Le vuelve a repetir, te he dicho. Este capítulo 11 de Juan, como muchas veces nos lo he estado enseñando, la gente solamente lee unos cuantos versos bíblicos, pero no lee el capítulo completo. Jesús sabía que iba a resucitar a Lázaro. Jesús lo sabía. Él sabía perfectamente que iba a resucitarlo. Y Jesús lloró. Ahí está la humanidad de Jesús. Pero Jesús no lloró porque Lázaro estaba muerto, porque Jesús sabía que lo iba a resucitar. Entonces, ¿por qué lloró Jesús? Por la incredulidad de la gente. Porque le dijo, te he dicho, o no te he dicho, ¿ves? Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, verás. Repite conmigo, cree y verás. Van a analizar, ustedes analicen, porque es importante analizar la Escritura para ser una persona de fe. ¿Ves? La Biblia habla de la ley de la fe. Quiere decir que la ley tiene principios. Y si la ley tiene principios, hay que entender los principios de la fe. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Ahora, en el ámbito natural, la gente quiere ver para creer, pero en el espiritual, ¿cuál es? Ver, creer, para ver. Ahora, el Salmo 27:13, David dice, hubiese yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios. ¿Dónde? ¿Dónde se ve la bondad de Dios? ¿Dónde se ve la bondad de Dios? A ver, todos a una sola vez. ¿Dónde se ve la bondad de Dios? Aquí en la tierra. Hay gente que dice, allá en el cielo, cuando me muera, vaya al cielo. No, no, no. La bondad de Dios la vas a ver aquí, en tu vida, en tu familia, en nuestra nación y en cualquier lugar. Vamos a ver la bondad de Dios. ¿Ves? En tu negocio, en tu profesión, ahí, en tu trabajo, ahí vas a ver la bondad de Dios. En tus hijos vas a ver. Hubiese yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios. Hubiese yo desmayado si no creyese que veré. Primero se cree y después se ve. Atentos, ¿eh? Primero se cree y después se ve. Van dos. Juan 5:24. Juan 5:24. Juan capítulo 5, el verso 24. Dios es... Perdón. 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree, tiene. Ahora, vean ustedes. El verso 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree, ¿qué pasa? Tiene. El que oye y cree, tiene. El que oye y cree, tiene. Repítelo. El que cree, el que oye, cree y tiene. ¿Qué oyes? La promesa, ¿ves? Y lo tienes, ¿ves? Ahora, vamos a ver esto. El que cree. La palabra creer. Ahí yo le pongo una pregunta. El que cree. ¿En qué ámbito se encuentra el creer? ¿En el ámbito espiritual o en el ámbito natural? Ver y tener, ¿en qué ámbito? ¿Natural o espiritual? Ya, ahora vamos al que cree. Vamos a ir al ámbito espiritual. Escuchen, ¿eh?
En el ámbito espiritual, acuérdense que Dios habló con Abraham. Abraham, su primera oración, no tengo, habló con su boca, no tengo, no me has dado, no tengo descendencia. Miren cómo está, atentos, atentos, véanlo, métanse en la escritura, vivan ahí, vivan, como si estuviesen ahí ustedes metidos. Él está hablando, no tengo descendencia, no tengo familia, solamente tengo mi esposa que es estéril. ¿Ya la están viendo cómo habla? ¿Cuál es la imagen de él? ¿Cuál es su imagen de él, que él tiene, de sí mismo? De acuerdo a la imagen que él tiene, él está hablando. Conforme piensas en tu corazón, tal eres. Tú eres el resultado de tus pensamientos. Tú hoy eres lo que ayer pensaste, mañana serás lo que tú estás pensando ahora. De ti. Entonces quiero que vean acá esa parte, ¿no? El que cree está en el ámbito espiritual. Cree. Creer es crear. ¿Ves? Creer es crear. Trabaja con tu mente. ¿Cómo te miras? ¿Cómo lo miraba Dios Abraham? ¿Sin hijos o con hijos? ¿Cómo se miraba Abraham? Sin. ¿Cómo tienes que mirarte? Mirarte con. Quiere decir que tienes que trabajar con tu mente. Tienes que trabajar con tu mente. Es por eso que la gente ora de la boca. Cuando Jesús le dijo, este pueblo de labios, o sea, habla bien de mí de labios, pero su corazón está lejos de mí. ¿Ves que no había armonía? ¿Ves? Una casa dividida, dijo Jesús, no permanece y cae. Pedro dijo que nosotros somos casas espirituales, espíritu, alma y cuerpo. Primero Tesalonicenses 5:23, santificado todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensiblemente hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pedro y Pablo dijeron, y cuando nosotros dejemos este cuerpo, ¿no? Este cuerpo en el cual estamos viviendo, entonces vamos a ver esto que es interesante. Para poder entender lo que es la fe y para que podamos orar en fe, porque Abraham escuchó la promesa y le creyó a Dios y le fue contado por justicia. La pregunta es, ¿Abraham le volvió a pedir a Dios que le dé familia? No, porque ya había tomado la promesa. Ya tenía la promesa. Él tenía que hacerse una imagen. Por eso que el Señor le dijo, mira el cielo, ¿qué ves? Estrellas. Y dijo, mira hijos. Arena. ¿Qué ves? Arena, cantidad de cuéntala, no puedo. Ve hijos. ¿Cuándo sale las estrellas? ¿De día o de noche? ¿Y cuándo puedes observar la arena? Entonces le está diciendo, mira, ve, por la noche cuando vayas a dormir, no estés pensando, no tengo, no puedo, mi esposa es estéril, y nunca tendré hijos. Deja de pensar en eso en las noches. En las noches comienza a pensar lo que yo te estoy diciendo, la promesa que te estoy dando. Y él comenzó a creer y hablar y hablar. Por eso dice, y no se debilitó en la fe, ¿no? Al considerar su cuerpo que estaba casi como muerto de 100 años, ni de la esterilidad de la matriz de Sara, sino que se fortaleció en fe, dándole gloria a Dios, que fiel era aquel que se lo había prometido. ¿Ves? Quiere decir que él se pasó a los 75 hasta los 100 años, ¿cuánto? 25 años confesando la palabra. Tú no tienes que pasar 25 años ya. Tú tienes que pasar, hermano, un corto tiempo declarando, creyendo la palabra. ¿Ves cómo trabaja la mente también? ¿Ves cómo la mente tiene que trabajar? Entonces, una vez que en la mente se forma la imagen, tú en tu mente tienes que tener la imagen. ¿Cómo debes mirarte? ¿Cómo debes mirar? ¿Cómo debes mirar a papá, a mamá? ¿Cómo debes mirarlo? ¿Debes mirarlo enfermo, tirados en cama, mal? ¿Así debes mirarlo? ¿Debes mirarlo pobre, sin nada? No lo mires así, míralo de acuerdo a la palabra. Mira que ahí estaba José, ¿no? Está en Génesis, ahí estaba José. Lo estaba vendiendo como esclavo. Miren lo que dice la Escritura. Y José era un varón próspero porque Dios estaba con él. ¿Qué cosa era? Un varón próspero. Porque, ¿y cómo decir próspero si estaba encadenado y estaba con paños menores? No tenía bolsillo, no tenía cadena, no tenía nada. Y era
próspero. ¿Por qué era próspero? Porque Dios estaba con él. Mira a tu hermano y dile, porque Dios está contigo, tú eres próspero. Dile así. Porque Dios está contigo, tú eres próspero. Porque Dios está contigo, tú eres próspero. Y cuando hablo de próspero, no estoy hablando dinero. No, no estoy hablando de eso. Próspero significa, la palabra prosperidad en el hebreo significa romper hacia adelante, ir hacia adelante. Y lo que te lleva hacia adelante es la fe que tú pones en las promesas de Dios. Es romper hacia adelante. Si alguien te dice, es imposible, yo me voy hacia adelante porque la palabra lo dice, la promesa lo dice y camino hacia adelante. Es que no se puede, sí se puede en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, le damos gracias al Señor y oramos y le damos gracias. Padre, gracias por este tiempo maravilloso. Gracias, Señor, gracias. Gracias por tu palabra, por tu promesa. Gracias, Señor, que tu Santo Espíritu nos enseñe a caminar en esa poderosa fe para la gloria tuya, Señor, para glorificar, para declarar con nuestra boca que todo lo que hacemos aquí en la tierra, Señor, es para la gloria tuya, Señor. Gracias, muchas gracias. Que el mundo sepa, Señor, que tú existes, que tú vives, Señor, y que tú amas a todas las personas y quieres el bien. Gracias. Y todos damos un fuerte amén y amén. Gloria a Dios.